que también entiendo perfecto esta cuestión de la prensa de como que buscar competencia, y sobre todo porque en esas épocas, pues 80s, 90s, que es donde yo crecí, que era como pues muy normal que se hiciera esta cosa de competencia entre dos mujeres que están como haciendo lo mismo, como que hacer este tipo de notas o este tipo de cosas, pues es un poco abusivo hasta cierto punto, ¿no? O sea, es como una edad muy frágil en la que puedes sesgar ciertas opiniones, creo yo. Cuéntame cómo llega esta chiquitita Luz Clarita a la actuación. ¿Cómo tan chiquita? Bueno, ahí voy. Cuenta la leyenda que a mí me llamaba mucho la atención la televisión. Ajá. Porque pues ese era mi referente cuando yo era niña. Y entonces a los 3 años yo le quería quitar la tapa a la tele, porque eran cuadradas en esa época. Le quería quitar la tapa para meterme ahí y salir ahí. Obviamente cuando mi mamá me cachó, pues sí fue de manazo porque me iba a electrocutar, ¿no? Pero si lloraba me calmaban solo tomándome fotos. Evidentemente yo no me acuerdo nada de eso, eso es lo que cuenta la leyenda. Y un día mi mamá me dijo que me iba a llevar al Museo de Antropología, que la historia también me llamaba mucho la atención, tendría yo como 4 o 5 años. Y en lugar del Museo de Antropología me llevaron a ver Cantando bajo la lluvia en el Teatro Silvia Pinal, ¿te acuerdas? En el enorme claro. ese. Y llovía en el escenario y bailaban tap y yo dije, ¿qué es esta magia musical? Quiero hacer eso. Y entonces después una tía fue la que me consiguió la noticia de que iban a hacer un casting masivo para Plaza Sésamo. Y yo le dije a mis papás, por favor, llévenme. Nadie de mi familia se dedica al medio artístico. Nadie. Y entonces las únicas referencias que tenían del medio artístico pues eran las noticias o las revistas amarillistas. Y entonces evidentemente a mis papás les daba pánico, más a mi mamá. Y entonces fue de, por favor, llévenme. No. Y pues una chantajista desde pequeña. ¿Quieres tener una hija frustrada, mamá? Y entonces dijo, ¡ay, cuincla! Y me llevó. Estuvimos horas ahí formados y total me quedé en Plaza Sésamo y estuve 2 años ahí de extra y de primera parte. ¿Cuántos años tenías? 5 años. Ay, mi vida. Pero yo era muy feliz, así la niña de hasta atrás que no se veía, esa era yo, pero feliz. Feliz, me encantaba estar ahí. Y entonces nos daban clases de canto, de música, de baile. Félix Greco me enseñó a bailar, pero yo un costal de papas, me decía. ¿Cómo que? Y después un día, después de 2 años de estar ahí en Plaza Sésamo, iba yo a la oficina de Rocío Campo, que era la productora, y en el camino me encontré la oficina de Mapat con un montón de niñas. Mapat es la productora de Luz Clarita. Y entonces, o sea, me zafé de mi mamá y corría así de, ¿qué están haciendo? Un casting. ¿Puedo hacerlo? Y me metí a hacer mi casting y luego de eso, como que Televisa no quería hacer telenovelas infantiles. Entonces hicieron como todo un propedéutico con un chorro de niñas que iban eliminando cada mes. O sea, ese fue como el casting. Ahora que lo pienso era bastante cruel. Y al final de esos meses quedamos Sherlyn y yo para las pruebas de cámara y para ya armar el elenco. Y Sherlyn se fue a hacer Elisa antes del fin del mundo. Uy, qué película. Sí, un peliculón. Y yo me quedé como Luz Clarita. Y ahí empezó todo un cambio de vida, pues tanto para mi familia como para mí. Sí, estuvo muy... ¿Cómo empezaron a acomodarse, Dani? Pues fue raro. O sea, mis papás tenían un consultorio dental y con Plaza Sésamo pues no había problema. Pero Luz Clarita, pues grabar una telenovela fue súper demandante. Y entonces, a mí me encantaría decir que saqué de trabajar a mi mamá, pero sería una gran mentira. Yo le cambié el trabajo nada más a uno más estresante y del que no tenía ni idea, pobre mamá. Te amo, mamá. Y entonces mi mamá pues se iba conmigo a los llamados, a las giras. Pues mis hermanas, yo soy la menor de 3 hermanas, entonces mis hermanas se quedaban solas con mi papá. Todo se empezó a hacer un desbarajuste, así que nos costó mucho trabajo adaptarnos. Pero a final de cuentas yo les agradezco mucho porque... pues fue un trabajo en equipo para el sueño de la niña, ¿sabes? O sea, como de, pues la niña quiere eso, hay que apoyarla. Y toda la familia, pues trabajó en conjunto para eso. Sí, porque además de venir de Plaza Sésamo y luego a Luz Clarita y luego éxito
Total, Luz Clarita. Sí, fue y un luego el éxito diario de sorprendente. Daniela. Ujú. Sí, el diario de Daniela ya estaba más grande. Y Rocío Campo justo me regaló, pues, tener un nombre, porque yo era Luz Clarita para acá, Luz Clarita para allá, Luz nombre, Clarita para no todo. un hombre. No, un Un nombre. nombre. No, el nombre ya me lo busqué yo después. Y para ahí ya no necesité ayuda. Pero con el diario de Daniela me empezaron a reconocer ya como Daniela Luján. Tendría como 10 años, yo creo. Y fíjate, me han tocado proyectos bien bonitos y bien importantes. O sea, Luz Clarita abrió la nueva barra infantil. Se vendió en muchísimos países, viajé a un montón de lugares. Y el diario de Daniela fue la primera telenovela que hizo este concepto 360 de tener el disco, de terminar en vivo en un estadio. Y de ahí se empezaron a hacer como más telenovelas. Maravillosa. Sí, fue muy bonita, la verdad. Yo me la pasaba bomba porque además ya éramos más niños, entonces era más divertido. Y el diario de Daniela, pues fíjate que hasta la fecha todavía mucha gente de mi generación me dice, yo me dedico a algo que tiene que ver con el medio, ya sea delante de cámaras o detrás de cámaras, porque vi el diario de Daniela y quería hacer algo que tuviera que ver. Y pues es bonito formar parte de un proyecto que marcó a tantas personas como me marcó a mí, de cierta manera. Ahora bien, Dani, ¿cómo se da la transición de la niña, de la pequeñita a la niña, a la adolescente y a la mujer? Tanto en lo personal como en lo profesional. No tengo idea, Mar. Pues mira, ya que empecé a crecer un poco, mi mamá como que me alejó un poquito del medio porque quería que tuviera como una adolescencia normal. Pero pues nadie tiene una adolescencia normal, la verdad. ¿Cuál es la adolescencia normal? ¿Cuál es la adolescencia normal? Es horrible la adolescencia. No me alejé del todo, pero sí ya no tenía como el mismo ritmo de trabajo. Entonces para mí fue como un gran shock de decir, o sea, yo vengo de no dormir y de todos los días estar con adrenalina y de arriba para abajo. Y era como, ¿cómo? Dijiste que no, mamá, y me voy a tener que quedar en la casa estudiando nada más. Es como, no, ¿por qué me haces esto, mamá? Pero ya que pasé ese tiempo, vi las ventajas de poder tener a mi noviecito, de poder ¿Era del salir. medio tu noviecito? No, para nada, para nada. Era un niño que a mí me gustaba desde los 5 años. O sea, desde los 5 años te gustaban. Bueno, sí. Sí, siempre fui muy ojo alegre, Mar. ¿Y a qué edad te hiciste novia de él? Como a los 16. Ah, está bien. 16, él tenía 18. Y empezamos a ser novios, duramos como 4 años. Entonces estaba como padre esa etapa, o sea, fue bonito poder vivirlo con tiempo, pues. O sea, como un poquito alejada, no del todo. Y ya después de eso, y mientras hacía teatro, estuve conduciendo ciertas cosas en Telemundo también. Pero no, pues no era como el mismo rush al que yo venía acostumbrada desde niña. Y ya después de eso entré a Familia de 10, a mis 19, ¿tú crees? Y ahí se abrió un mundo nuevo para mí porque pues nunca había hecho comedia. Y además estaba con Jorge Ortiz de Pinedo y con Eduardo Manzano, que yo los veía y que yo era fan y que me imponían muchísimo, me ponía muy nerviosa y aprendí un montón, o sea, confiaron mucho en mí también. Y me dirigieron muy bien, o sea, Jorge es muy buen director, es muy exigente y entonces como que saca lo mejor de sus actores. Ahora, cuéntame este chisme ya añejo de Cómplices al Rescate. Ay, de que si el bullying, de que si Belinda, de que tú la estás con Belinda. Cómplices al Rescate es una historia larga. Cuando yo estaba haciendo el diario de Daniela, yo le dije a Rocío Campo que por qué no hacíamos una telenovela de gemelas, onda El Príncipe y el Mendigo. Y entonces Rocío me dijo... Que no el mendigo, sino el mendigo. El mendigo. No, porque el rico era el mendigo. Y entonces Rosy me dijo, sí, hay que hacerla, es tuya. Y entonces, pues ya, o sea, como que quedó ahí en un proyecto que se lanzó y tan.
Luego, años después, me llama una persona de prensa y me dice, oye, hicieron el lanzamiento de esta telenovela, ya dijo Rosy que vas a ir tú, ¿cómo te sientes? Y yo, pues a mí Rosy no me ha dicho nada, pero qué padre que enterarme por ti, gracias. Y entonces yo estaba, mira, ya voy a hacer telenovela, comper. Y luego llegué de la escuela un día y viendo estos programas, no me acuerdo si era La Botana, o bueno, ya sabes, esos programas de la tarde de chismes. Estaba Belinda con los libretos dando una entrevista que iba a ser la telenovela. Y yo tendría como unos 13, 14 años. Y entonces fue como, no entiendo. O sea, pero no entiendo. ¿Cómo? Yo creo que esa fue como la primera decepción del medio artístico. Que uno ya después entiende cómo se manejan las cosas y cómo suceden, pero sí fue como un gran shock de, no manches. O sea, pues sí, también yo, pues nunca me dijeron como una noticia oficial y ya sabes, sí. Uno se empieza a echar la culpa a uno solo. Y ya, la vida siguió y luego me hablaron los ejecutivos de Televisa. Ahí sí, fíjate que ese chisme ya no te sé, porque no sé en realidad qué pasó. Ya no te sé decir. Ya no te sé decir, porque a lo mejor tú sabes por qué Belinda se salió. Eso sí, yo no lo sé. O sea, como que nunca me informaron. Ni idea. O sea, se contaban muchas cosas, pero nunca supe la verdad. Y entonces me dijeron que si podía echarles la mano para el final de la telenovela, o sea, que quedaban ya como 2 meses nada más. Y entonces hacer como un cambio del concepto, pero pues que necesitaban porque ya no tenían a Belinda. Entonces yo dije, pues se me hizo fácil. Yo dije, pues sí. Y entonces eso fue, haz de cuenta, un viernes. El domingo yo ya estaba grabando todo el disco y el lunes empecé a grabar. O sea, fue rapidísimo. Y pues sí, era mucho estrés. Eran 2 personajes. Mi mamá me dice que un día llegué a su cuarto en la madrugada, así en pose de la villana, de mamá, yo me tengo que ir al foro. Y mi mamá, ¿qué? Sí, mija, yo te llevo. Ya me regresó a mi cama, así de, aquí está ya el set, que te tienes que acostar. Y ya después de eso, pues habló con la producción de, oigan, mi hija se está volviendo un poquito loca, ¿creen que podamos acomodar los horarios un poco mejor? Y bueno, pues ya, a la semana que yo salí al aire, o sea, eso fue, haz de cuenta, yo grabé una semana y a la semana que siguió yo salí al aire. Y entonces, después de una semana de estar al aire, teníamos una presentación en Zacatecas. Yo me quería morir, Mara, morir, porque yo sentía que nadie dimensionaba que yo llevaba una semana al aire. O sea, como que nadie me cuidaba, ¿sabes? Yo sentía, pues, en realidad no sé. Pero yo sentía que era como, oigan, yo llevo una semana al aire. ¿Están conscientes que igual y llegando a Zacatecas van a esperar a otra persona que no soy yo? Y que voy a salir yo a cantar. Y que puede ser riesgoso para mí. ¿Alguien lo ha pensado? Y entonces me acuerdo muchísimo del estrés. Íbamos en un helicóptero, yo iba ida así pensando y rezando de Dios, por favor, solo que pase rápido, que no sean groseros, que salga bien, o sea, que haga yo mi chamba y me vaya de aquí. Y entonces aterrizó el helicóptero, era así como una presentación súper, hiper, mega pro. Bajábamos del helicóptero y así. Y con lo que me topé, en lugar de jitomatazos, fueron como letreros de bienvenida, Dani, te queremos mucho. Fue un gran respiro para mí. Y ya después de eso, pues seguí haciendo la telenovela, entró Martín Rica, ya me sentía yo como con más compañerito. Y luego hicimos una gira enorme por la República Mexicana y me fue muy bien afortunadamente. Y ya, o sea, como que de mi parte, pues esa era mi experiencia, ¿no? O sea, como pues el estrés, el nervio de dar un buen trabajo, de no quedarle mal al público, de ser consciente que lo que yo estaba haciendo pues era literalmente suplir, como en el teatro, pues entras y suples a alguien, con la diferencia de que la televisión tiene otra exposición. Sí, otros alcances. Sí. Tenía. Sí. Y luego, que también entiendo perfecto esta cuestión de la prensa, de como que buscar competencia, y sobre todo porque en esas épocas, pues 80s, 90s, que es donde yo crecí, que era como, pues muy normal que se hiciera esta cosa de
de competencia entre dos mujeres que están como haciendo lo mismo. Y voy a mencionar otra vez a mi madre, que la admiro mucho. Como que tengo un clan de mujeres muy poderosas en mi familia y cada una a sus posibilidades y con sus experiencias ha tratado de hacer como un cambio para las mujeres que seguimos. En el caso de mi madre, aparte de muchos otros, fue esta cosa de las mujeres no son tus rivales. O sea, nunca me inculcó eso. Siempre fue como, las mujeres son muy valiosas, son admirables, son compañeras, nos entendemos, vivimos lo mismo, vamos trabajando este camino juntas. Entonces, para mí, toda esta cuestión de la competencia era inexistente. Yo nunca lo vi y se lo agradezco mucho a mi madre, pero después entendí cómo era el sistema, ¿no? Y entonces, pues sí tenía como esta decisión de treparme a eso para jugar con pues el mismo juego, digamos, o decir no, yo no quiero. Y lo que decidí fue no, porque pues mis valores son otros y lo que yo quiero es otra cosa. Y entonces como que pues yo lo dejé pasar. En la vida he hablado mal de Belinda. Me parece una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy talentosa y que por alguna razón nos quisieron como, bueno, por cómplices al rescate nos quisieron poner como ahí, pero pues ni nos conocemos, la verdad. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿no se conocen? No. Nos vimos una vez para una nota que hicimos para Eres Niños, pero pues niños, o sea, 11 años, 12 años, o sea, chiquitas, y ya, pero fue todo. Ah, y luego yo fui su madrina en Amigos por Siempre, también. Y ya. Claro. Pero pues también uno entiende que en esas edades frágiles, como que hacer este tipo de notas o este tipo de cosas, pues es un poco abusivo hasta cierto punto, ¿no? O sea, es como una edad muy frágil en la que puedes sesgar ciertas opiniones, creo yo. Ahora, tu entrada a una familia de 10, tú nunca has sido una jovencita de escándalos o de chismes ni nada de esto. Y entras a hacer un tipo de comedia totalmente blanco. Sí, Familia de 10 es una gran escuela. Sí tiene su picardía porque somos mexicanos, pero Familia de 10 es un proyecto que yo amo con todo mi corazón, porque me dejaron mucha libertad para crear a Gaby. Y pues Gaby es mi bebé, o sea, le he puesto como mucho detalle, mucho bordado fino, digamos, mucha creación a su alrededor. Y pues sí, es una comedia franca, es una comedia muy... Pues no me gustaría decir simple porque tiene mucha complejidad al momento de hacerla, pero el resultado es como muy, pues sí, muy amigable, muy sencillo y me gusta muchísimo eso, me gusta mucho que también refleja a las familias mexicanas o latinoamericanas. O sea, todos podemos encontrar perfectamente una tía Licha en nuestras familias y si no la encuentran son ustedes. O estos primos que se comieron la torta antes del recreo y ya no saben qué hacer, entonces se van a vivir a la casa de los papás. O sea, como que cada personaje de Familia de 10 está basado en un estereotipo real. Vaya, los clichés son clichés por algo. Y esa comedia de observación me ha parecido fascinante. Y me ha gustado mucho este proceso de aprender, que siempre yo escuchaba que decían, hacer reír es más difícil que hacer llorar. Sí. Yo no lo entendía. O sea, yo lo repetía porque decía, pues ha de ser. Pero yo no lo entendía hasta que tuve que hacerlo. Y sí es muy difícil porque es buscar la naturalidad y el drama, por ejemplo, es como más libre y es entonces lo orgánico y buscar la emoción y que te llegue y entonces dices tu texto. Y aquí es un poco como al revés, es mucha más técnica y es... la respiración es distinta, el tiempo que tienes que tener es como toda una orquestación de todos, la escucha tiene que ser súper importante. Es una maquinaria bien padre que yo he ido aprendiendo y tengo la fortuna, porque sigo, de seguir aprendiendo de Jorge Ortiz de Pinedo, que es uno de los más grandes
de la cultura popular y junto con Eduardo Manzano. Y Zully Kate y Marifer y todos los... Bueno, Ricardo Margalef, que aunque muy joven también tiene un gran colmillo para la comedia, y todos los demás que nos metieron a la comedia así de, oiga, no sabemos nada, ayúdenos. Ha sido muy divertido. He aprendido un montón, sobre todo cuando nos fuimos de gira en teatro. Estuvimos como 5 años haciendo gira y temporadas aquí. Y pues en el teatro pues te forjas muchísimo más y es muy divertido la reacción de la gente, si algo sale mal, improvisar, resolver, es muy padre.